Muy buenos días, tardes o noches. Les habla Vito Giliberti, estudiante de la Universidad Arturo Michelena de la materia Teoría de Control 2. Y el día de hoy les hablaré sobre la transformada Z, primo de la transformada de Laplace. Comencemos. Definiendo la transformada Z, se trata de la contraparte en el tiempo discreto de la transformada de Laplace. En ella se representan señales en tiempo discreto en el dominio de la variable compleja Z. Además, convierte ecuaciones de diferencias recursivas en ecuaciones algebraicas, simplificando la solución de los sistemas en tiempo discreto. Podemos definir a la transformada Z que para una secuencia general de x en función de n de distintos valores, como podemos ver aquí, la transformada z de x de la función n se define como esta ecuación que vemos en pantalla. Dentro de los usos que se le da a la transformada z está la obtención de expresiones entrada-salida, la simplificación de estructuras, la implementación de estructuras, la resolución de ecuaciones en diferencias y el puente entre el diseño analógico y digital, que es la transformación bilineal e impulso o invariante. Aquí podemos ver también los pares más comunes que se encuentran para la transformada Z. Todas se encuentran en esta tablita. Aquí también tenemos, además de la tabla de pares, una tabla exclusiva de la transformada Z para que vean las distintas funciones que hay y su transformada Z. Bien, ahora hablaremos sobre la región de convergencia, lo cual es definida como la banda de valores de la variable compleja Z para la cual converge la transformada Z, también denominada como ROC, donde la reducción de la transformada Z a la de Fourier se produce cuando la magnitud de la variable de transformación Z es igual a la unidad, de manera que la reducción se produce en el contorno del plano Z complejo, correspondiente a un círculo de radio unitario, el cual jugará un papel importante en la discusión de la región de convergencia de la transformada Z, donde la suma de las potencias negativas converge para mayor Z que alguna constante R1 y la suma de las potencias positivas converge para Z menor que alguna otra constante R2. Esto muestra que la región de existencia de la transformada Z bilateral es un anillo cuyos radios R1 y R2 dependen de X en función de N. Diferentes señales discretas pueden tener la misma transformada Z pero diferentes regiones de convergencia. Aquí tenemos dos casos, cuando Z es menor a A y cuando Z es mayor a A, dada la función de X en función de N. La región de convergencia, por lo tanto, cumple con unas propiedades. Por ejemplo, como la primera, que es que la región de convergencia consiste en un anillo centrado en el origen. Este no contiene ningún polo de la transformada Z. Otra propiedad es que si en caso de que X en función de N sea finita, la región de convergencia es todo el plano complejo excepto cuando Z sea igual a 0 o cuando Z tienda a infinito. Otra es que cuando X sea en función de N y este sea causal, X en función de N va a ser de valores de 0 cuando N sea menor a 0, donde el exterior de una circunferencia cuyo radio corresponde con el polo de la transformada Z mayor en valor absoluto será esta función. Otra propiedad es que en caso de que X en función de N sea estrictamente anticausal, esto quiere decir que cuando X en función de N sea igual a 0, para N a valores mayores a 0, este será el interior de la circunferencia con el radio igual al polo de menor valor absoluto de la transformada Z, en cuyas otras ocasiones se tendrá un anillo. Hablando de la estabilidad,
de la región de convergencia, este se puede determinar simplemente conociendo su región de convergencia. En caso de que ésta contenga el círculo unidad, entonces el sistema será estable. Ahora pasaremos a las propiedades de la transformada Z. Ahora, pasando a las propiedades de la transformada Z, tenemos como primera propiedad la linealidad, que explica que si x1 y x2 en función de n son dos secuencias discretas con la transformada x1 y x2 en función de z, entonces se obtendrá la siguiente fórmula, de la cual a1 y a2 son constantes arbitrarias. La segunda propiedad tenemos el desplazamiento temporal, el cual dice que sea x en función de n una secuencia causal con transformada x en función de z, entonces dado cualquier entero de n sub 0 mayor a 0 se tendrá la siguiente ecuación. Como tercera propiedad tenemos la multiplicación por a elevado a la n. En caso de que si x en función de z es la transformada z de x en función de n, entonces la transformada z de a elevado a la n multiplicado por x en función de n, esta estará dada por x en función de a la menos 1 por z. Desarrollando lo que acabamos de decir, tendremos la siguiente fórmula. Como cuarta propiedad tenemos la diferenciación con respecto a z, el cual si se deriva la siguiente expresión, derivándolo sucesivamente se va a obtener esta ecuación. Ahora, la quinta propiedad, que es la convolución, explica que la convolución de dos secuencias causales de x y y en función de n no es más que el producto normal de las transformadas z de ambas secuencias. Eso quiere decir que la multiplicación de x por y en función de n, las dos, va a ser igual a x por y en función de z. En particular, en caso de que x en función de n sea la entrada de un sistema lineal invariante con el tiempo y h en función de n sea la respuesta al impulso, se tendría la siguiente fórmula, donde h en función de z es la transformada de h en función de n. Por lo cual, para obtener la salida de y en función de n, bastará hallar la transformada inversa de y en función de z. Pasaremos a las aplicaciones fundamentales de la transformada z. Bien, aquí tenemos las aplicaciones fundamentales de la transformada z. Primero tendremos el escalón unitario, el cual nos dan esta función que vemos en pantalla para dos distintos valores para diferentes tiempos, y esta es la gráfica de un escalón unitario. Entonces la transformada z de esa función es la siguiente, que primero definimos la función, luego definimos la transformada z, definiendo la sumatoria y luego aplicando la serie geométrica y al final multiplicando por z sobre z, la transformada z de esta función escalón unitario será la siguiente. Pasamos a la función rampa, dándonos esta función que vemos aquí para dos distintos valores y dos distintos tiempos. Tenemos esta gráfica de aquí. Ahora, definiendo la función, luego la transformada z, luego la propiedad de sumatoria, definiendo esa sumatoria, aplicando la serie geométrica y luego multiplicándolo por z elevado a la 2 sobre z elevado a la 2, obtendremos que la transformada z de esa función rampa es la que vemos en pantalla. Pasamos a la función exponencial, cuya función es la que vemos en pantalla, y la gráfica de esa función exponencial también. Primero definimos la función, luego la transformada z, definimos la sumatoria, aplicamos
la serie geométrica y luego lo multiplicamos por z sobre z, nos quedará que la transformada z de esa función exponencial es la siguiente. Ahora pasamos a la función senoidal. Nos dan esta función para dos diferentes valores y dos diferentes tiempos. Primero, vemos que la transformada z de la función exponencial es la siguiente. Luego, la función seno se puede escribir de la siguiente manera. Por lo tanto, la transformada z de esa función quedará de la siguiente manera. Luego aquí vemos que la transformada z de esa función seno es esta. Aquí podemos ver una gráfica de cómo sería esa función seno. La función coseno sería aplicando lo mismo que la función seno nos dan esta función del coseno, y luego aplicando todos los pasos que vimos anteriormente nos quedaría de la siguiente manera. Ahora pasamos a los teoremas relacionados con la transformada z. Bien, ahora pasamos a los teoremas relacionados con la transformada z. Primero tenemos el valor inicial, que dice que si x en función de t tiene por transformada z a x en función de z, en caso de que exista el valor inicial de x en función de 0, de x en función de t, cuyo límite estará entre valores de z hacia infinito, entonces x en función de z estará dado por la siguiente fórmula. Este teorema es conveniente para verificar la incidencia de posibles errores en el cálculo de la misma transformada z, debido a que x en función de 0 se suele conocer. Comprobar su valor mediante el límite ayuda a descubrir errores en la transformada z en caso de que estos se produzcan. Luego pasamos al valor final, el cual se supone que x en función de k multiplicado por t, siendo t el periodo de muestreo, tiene la transformada z de x en función de z, con x en función de k por t va a valer 0 para valores negativos de k, y para todos los polos de x en función de z están dentro del círculo unitario, con la posible extensión de un solo polo en z es igual a 1. Esta es la condición para la estabilidad de x en función de z, lo que quiere decir que la condición para que x en función de k por t, donde k puede valer distintos valores por encima de 0, permanezca infinita. Entonces el valor final de x en función de k por t, que es su valor conforme el tiempo tienda a infinito, se puede obtener con esta fórmula que vemos en pantalla. Luego pasamos a la traslación real, siendo n un entero no negativo, que puede ser positivo o 0. Por lo tanto, se tiene esta fórmula, cual desarrollándola pasamos a esta que vemos en pantalla. Por último, tenemos a la traslación compleja, el cual explica que si x en función de t tiene la transformada z, x en función de z, entonces la transformada de z de Euler, de e a la menos a por t, eso multiplicado por x en función de t, viene dada por la siguiente fórmula que vemos en pantalla. Ahora pasaremos a la transformada z inversa. Bien, ahora pasamos a la transformada z, que es definida por esta ecuación que vemos en pantalla, donde C es un círculo cerrado que envuelve el origen y la región de convergencia, donde el entorno de C debe contener todos los polos de x en función de z. En caso especial de esta integral que vemos en pantalla, la integral circular es cuando x es el círculo unidad, que también puede usarse cuando la región de convergencia incluye el círculo unidad. Se va a obtener la transformada inversa de tiempo discreto de Fourier que vemos en pantalla. Ahora, para obtener esta transformada inversa se pueden aplicar diferentes métodos, como por ejemplo la división directa, que se obtiene mediante la expansión de x en función de z en una serie de potencia de z a la menos 1. Este método es útil cuando es difícil obtener la expresión en forma cerrada,
para la transformada z inversa, o cuando se desea encontrar solo algunos de los primeros términos de x en función de k. Luego tenemos las fracciones parciales, el cual se aplica igual que el de la transformada de Laplace, cual requiere que todos los términos de las expansiones parciales se puedan reconocer fácilmente en la tabla de pares de la transformada z que vimos anteriormente, cual nos dan estas dos posibles opciones de a o de a multiplicado por x más b. Entonces, para encontrar la transformada z inversa, si x en función de z tiene uno o más ceros en el origen, que eso quiere decir z igual a 0, entonces x en función de z sobre z o x en función de z se expande en la suma de términos sencillos de primero o segundo orden mediante expansión de fracciones parciales, y se emplea una tabla de transformada z para encontrar x en función de t en cada uno de los términos expandidos. Luego tenemos la integral, que se basa en la definición de la integral de inversión, la cual da como resultado residuos de la función de x en función de z, eso multiplicado por z por k menos 1, cual se puede definir que esta fórmula que vemos en pantalla, donde k1, k2 y k3 y distintos valores hasta km son los residuos de los polos de la función de x en función de z multiplicado por z por k menos 1, el cual solo se podrá evaluar por residuos si la función de x en función de z por z k menos 1 no tenga polos en el origen. Eso quiere decir z es igual a 0, o lo que vemos en pantalla. Ahora una pregunta para los compañeros antes de irme. Primero que todo, diga cuáles son las diferencias entre la transformada de Laplace y la transformada z. Y además, diga cuál es la importancia de esta transformada en cuanto a teoría de control se refiere. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido el día de hoy. Y nos veremos en la próxima. Que pasen unas buenas noches, madrugadas, días o tardes. Nos vemos.